Este día se celebraron las elecciones en Bielorrusia. Vamos a tener una entrevista en directo con Cristian Lamesa para hablar sobre estas elecciones, que nos ponga en contexto, porque es Alexander Lukashenko quien se perpetúa en el poder 30 años, desde 1994 que él está en el poder. Sobre todo cuando hay zozobra en la Unión Europea, ¿a quién beneficia en el continente americano? ¿Por qué las rechaza Estados Unidos? Lo vamos a ver en este momento con Cristian Lamesa, a quien le damos la bienvenida a Canal 8. Bienvenido. Ahorita va a ser. Perdón. Yo estoy encantado de la invitación para hablar de un tema tan interesante como es Bielorrusia, un país muy desconocido para Occidente. ¿Cómo ha estado la situación? Tenemos que, primero, gracias por atender. Ahora, tal vez nos ayuda a entender aquí a nosotros, al continente americano, porque muchas veces desconocemos qué pasa en el viejo continente. ¿Quién es Alexander Lukashenko, su séptimo mandato, y qué representa para la Unión Europea? Porque desde ya se le amenaza con nuevas sanciones a la administración de él. Bueno, en principio, Karim, Alexander Lukashenko y Bielorrusia es justamente tan demonizado porque es un mal ejemplo para Occidente. ¿Por qué lo digo? El presidente Lukashenko, que llegó al poder en su país con elecciones libres en 1994, abortó inmediatamente las políticas neoliberales y privatistas que sí se prolongaron por una década muy dolorosa en justamente la Federación Rusa. Lukashenko logró detener este proceso en Bielorrusia, y al día de hoy, si hay un país que que sigue la tradición de lo que fue el gobierno y el sistema socialista y de economía planificada de la Unión Soviética, es justamente Bielorrusia. Tiene un 80% de su economía en manos del Estado, funciona de una forma espléndida, tiene unos indicadores económicos que yo diría que toda la Unión Europea podría envidiar, una estabilidad ejemplar, unos índices de seguridad altísimos, y justamente incluso es curioso que muchas fuerzas occidentales que se autodenominan progresistas, de izquierda, supuestamente defienden los intereses populares, no reconozcan o no mencionen justamente la experiencia bielorrusa, y más bien muy por el contrario, muchas veces en Europa especialmente se puede ver gobiernos pseudo socialistas como el de España que condenan a un gobierno como el de Lukashenko, que es un gobierno que es muy beneficioso para los intereses populares y, repito, y que sigue la tradición de economía planificada y socialista exitosa de la Unión Soviética. Entonces esto nos indica, y por el contrario, estas fuerzas populares muchas veces ponen como ejemplos a otras experiencias de izquierdas, gobiernos progresistas de nuestro continente, que justamente no pueden mostrar desempeños tan buenos en los números como Bielorrusia, obviamente merced a sanciones, a políticas occidentales, a esas condenas que da también a estos gobiernos, esa Unión Europea que se cree habilitada para decir qué elecciones o qué gobiernos reconoce y cuáles no, cuando ellos acaban de hacer realmente unas maniobras escandalosas en Rumania, en Moldavia, y las anuncian en Alemania también. Entonces, sinceramente, yo creo que muchos de los gobiernos, y bueno, y después, por supuesto, hay gobiernos que se dicen de izquierda en nuestro continente, como el de Chile, que es realmente una vergüenza. Por eso yo creo que nuestros líderes de nuestra querida Iberoamérica, los líderes progresistas que realmente trabajan por los intereses populares, necesitarían tal vez asesores que tengan una mirada geopolítica más abarcativa y pueda mencionar, por ejemplo, y con esto cierro, Karim, así seguimos el diálogo, puedan, por ejemplo, no decir, como dicen muchos de estos pseudoizquierdistas, que China no es un país socialista o comunista, sino que es capitalista, cuando realmente China lo quiso demostrarle al mundo que, de vuelta, una economía socialista al estilo chino planificada puede ser súper exitosa e incluso derrotar a la que era la máxima potencia económica en el mismo
terreno de juego del capitalismo mundial como lo ha hecho con Estados Unidos. Correcto, y por eso es el segundo mercado más grande, el primero también. Es importante esto. Siempre en el contexto, dijo Alexander Lukashenko que las reconozcan o no las reconozcan, me refiero a las elecciones, la Unión Europea es cuestión de gustos. Créanme, a mí me da absolutamente lo mismo, o sea, que esté enfocado él en cómo dirigir las riendas de su país. Lo importante es que las elecciones sean reconocidas por los bielorrusos. Eso quiere decir que él está enfocando su política, ya lo sabemos, en los parámetros del socialismo, pero se está enfocando más allá de los límites extraterritoriales, es decir, específicamente en Bielorrusia. ¿Por qué? ¿Qué intereses tiene Estados Unidos también? No sé si nos puede explicar, y vale la pena mezclarlo. ¿Qué intereses tiene también Estados Unidos y la Unión Europea en este pequeño país? A ver, Bielorrusia, como bien dijiste, permitime que te tutee, como bien dijiste, es un país, para lo que es Europa, es un país de unas proporciones interesantes en cuanto a lo territorial, tiene unos casi 10 millones de habitantes, pero tiene unas enormes riquezas naturales, es una potencia en cuestiones de minería, potasio, agricultura. Como mencionaba antes, fíjate que incluso tiene el sistema de los kolkhoz de la época soviética, las granjas colectivas que siguen estando en manos del Estado, pero hoy ya súper tecnificadas y abarcando toda la cadena de valor, desde lo que es la producción de la materia prima, la industrialización y la venta incluso, lo cual genera unas ganancias importantes, minimizando los costos para la población. Ahora bien, a lo que vos me preguntabas, por supuesto que el interés de la Unión Europea y de Estados Unidos es que esta economía pujante, con un gran componente tecnológico e industrial, es el mayor productor de camiones para minería, esos enormes camiones que vemos en las explotaciones mineras, que son verdaderos colosos. Bueno, Bielorrusia es una potencia en la fabricación de estos vehículos, también de automóviles, de maquinaria agrícola. Entonces, por supuesto, todo esto es parte del Estado bielorruso, manejado exitosamente y eficientemente. Hay grandes intereses, estas fuerzas de la oposición en el exilio y algunos que están en Bielorrusia, porque no es cierto que hay un candidato del Partido Comunista que es un partido importante, había una candidata opositora que justamente, fíjate qué curioso, que estos opositores abogan por la privatización de todas las riquezas del Estado, o sea, lo que hace que el pueblo bielorruso viva una economía próspera, quiere justamente destruirlo y darlo a las manos privadas, al negocio de los privados. Entonces, por supuesto que esto es de un gran interés para Europa, que siempre trata de rapiñar lo que puede, y por supuesto de los Estados Unidos, que aquí en Iberoamérica los conocemos largamente. Y lo que yo sí creo que es muy interesante destacar, Karim, es que el pueblo bielorruso evidentemente es muy inteligente y elige a quien gobierna por sus intereses, por los intereses del pueblo, justamente los que lo votan, no como en Europa, que llegan a la presidencia o al cargo de premier tipos que terminan gobernando para las corporaciones a las cuales sirven, ¿no? Esta corporatocracia que está a espaldas del pueblo, y por eso las crisis políticas que se van sucediendo en países como Francia, Alemania y tantos otros. Y Lukashenko, a ver, yo esto lo sostengo, Karim, porque yo conozco Bielorrusia, yo he estado allá, yo puedo decirlo porque lo he visto y he hablado con gente de Bielorrusia. Entonces, estos líderes, soy generoso al decir líderes europeos, que pretenden desconocer o no reconocer el resultado electoral en Bielorrusia, no podían ni soñar con la popularidad de la que goza Lukashenko entre su pueblo, porque tampoco parecen entender la mentalidad de los pueblos eslavos orientales, como el ruso también, que agradecen a líderes fuertes que garantizan su seguridad
y su estabilidad. Esto es algo muy valioso para los pueblos de aquellas latitudes. Entonces eso explica, por supuesto, las reelecciones, porque no se dan, no son afectos a los saltos al vacío sin de los pueblos, como repito una vez más, rusos o bielorrusos, sino que una vez que tienen un líder que defiende sus intereses, por supuesto que ellos también son leales y lo mantienen en el poder. Y con esto cierro, Karim, esta parte, porque muchos que se escandalizan con la elección indefinida, yo creo que es parte de la voluntad popular, y justamente que no se permita la libre voluntad popular por un candidato las veces que sea, mientras que haya competencia democrática. Yo creo que es una herramienta que usa el poder real, el poder corporativo, el poder económico, las ONGs, para que nunca se afiance el poder político. Porque ¿qué proyecto se podría llevar adelante en 8 años? O en 10 o en 12 únicamente. Prácticamente ninguno. Recordemos que el presidente, a mi modo de ver, mejor que hubo en la historia de los Estados Unidos fue Franklin Roosevelt, y murió en ejercicio de su 4º mandato consecutivo. Y una vez que murió, lo primero que hizo su sucesor fue la 22ª enmienda, que es la que al día de hoy proscribe más de una reelección presidencial en ese país, en los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que estas son trampas que también nosotros en Occidente tenemos que usar el sentido común y entender que lo que a veces nos quieren vender como perpetuarse en el poder, en realidad es simplemente la posibilidad de poder afianzar un proyecto político en beneficio de la población. Excel, muchísimas gracias. Ya entendemos, podemos comprender ahora, mediante la televisión nacional de Honduras, qué está pasando en Bielorrusia. Me quiero centrar un poco más en la región y quiero destacar algo que me gustó, que dijo, fue respetar la voluntad electoral popular. Es decir, que es el mismo pueblo que dice, no podemos dejar ir a esa persona que ha dirigido o ha llevado las riendas del país en pro de las masas, en pro del colectivo. ¿Qué tan lejos estamos en América Latina de dejar de ver la reelección, o mejor dicho, planteado de esta manera, respetar la voluntad electoral popular? Porque hasta este momento solo lo hemos visto en Venezuela, en Nicaragua. En Honduras se intentó y se dio un golpe de Estado. ¿Qué tan lejos estamos, Cristian? Bueno, Karim, tu pregunta es buenísima, porque desgraciadamente yo creo que estamos lejos, porque desgraciadamente nos han dominado culturalmente. Y esto de que es buena la alternancia, esto de parte de la democracia es la alternancia, esto de no perpetuarse en el poder, culturalmente ha penetrado tanto que te lo repiten como loritos gente de derecha, de supuesta izquierda, que hay que también redefinir un poco qué sería hoy izquierda, derecha o centro, cuando muchas de las agrupaciones políticas que se identifican con estos signos son financiadas por ONGs y por organizaciones como la NED, la National Endowment for Democracy de los Estados Unidos. Entonces, dicho esto, yo creo que hay que dar una batalla cultural en este sentido, porque es fundamental que se respete la voluntad popular. Y mira, yo te voy a decir algo, Karim, que creo que para nuestros pueblos que somos muy fanáticos del fútbol, voy a ponerlo en términos futboleros. Vos imaginate que hubiese una ley que dice que un jugador de fútbol no puede ir más que a 2 mundiales. Imagínate que hubiese pasado con Messi, que deslumbró en el último mundial dándonos la Copa del Mundo nuevamente la Argentina después de muchos años. Él participó, no recuerdo ya cuántos mundiales, pero muchos. ¿No es incluso mucho más absurdo que nos digan, cuando conseguimos un presidente que respeta la voluntad del pueblo, que gobierna para el pueblo, que le da bienestar al pueblo, que nos digan que puede estar solamente 8 años? ¿No es absurdo? Bueno, yo creo que bajarlo, tal vez, aunque parezca bajarlo demasiado al llano, ponerlo en términos que tal vez hasta incluso pueden sonar humorísticos, yo creo que puede ser una buena forma para que nuestros pueblos entiendan lo absurdo que es, con lo que cuesta conseguir un líder popular fuerte, que tenga amor por el pueblo y por la patria, que sea patriota. Lo dejamos ir en 8 años. Eso es absurdo, eso es una estupidez en toda regla, perdón mis palabras.
Pero entonces yo creo que estamos lejos, pero es una lucha que se puede dar y se debe dar porque es central a la hora de defender los intereses populares en una región, en nuestra amada Iberoamérica, que ante el advenimiento de este mundo multipolar, que es inexorable su llegada, es más, hasta Donald Trump lo entendió, y yo creo que por eso mismo Donald Trump va a intentar que nosotros seamos, él ser el centro del polo que va a ser toda América. Eso puede ser bastante complejo para nosotros, y creo que si nosotros no empezamos a entender, a tratar de entender que tenemos que actuar como bloque y que tenemos que cambiar la mentalidad en estos aspectos, entre los cuales está esto de poder garantizar que los pueblos tengan la posibilidad de reelegir, como el caso de ustedes, que tienen en la presidencia a una persona que defiende los intereses populares de una forma muy interesante y muy importante. ¿Por qué limitar mientras esa persona tenga la voluntad de hacerlo y esté en sus capacidades físicas y mentales para llevarlo a cabo, no como pasaba con Biden, que ya se notaba que no estaba en esas capacidades, que pueda hacerlo? Yo creo que es una pelea, una discusión que hay que dar, y hay que darla sin vergüenza, sin tener miedo a que uno lo tilden de cualquier cosa, de antidemocrático, porque lo hemos visto que usan esos argumentos para descalificar. Bueno, yo creo que hay que decirlo fuerte y claro, y que hay que dar todas las discusiones. Muchas gracias, Cristian Lamesa, por haber estado con nosotros, por aclararnos y sobre todo por demostrar a Latinoamérica, específicamente Honduras, un país muy conservador en relación a estos temas que para nosotros siguen siendo tabú, como la reelección, o mejor dicho, respetar la voluntad electoral popular. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Cristian. No, por favor, el agradecido soy yo por el llamado, por la participación, y un gran abrazo al querido pueblo hondureño. Un abrazo, gracias. Seguimos informándole y bueno, rescatando, todo es rescatable, lo que decía Cristian. Esto es muy importante, respetar la voluntad electoral popular. Es decir, que el pueblo hondureño quiere, el pueblo o los pueblos quieren mantener a una figura que trabaja en pro. Aquí se intentó y se dio un golpe de Estado. 3 años y algunos cuantos días duró aquel que estaba llevando las riendas de un Honduras a cambiar la mentalidad, y provocó un golpe de Estado por querer cambiar la mentalidad cuadrada de algunos. Hoy tenemos a una presidenta respetuosa de la Constitución, y tenemos también a aquellos que heredan un legado de una persona que quiso cambiar la voluntad, o mejor, no cambiar, sino que cambiar lo cuadrado que existe en nuestro país y respetar la voluntad popular electoral, como lo decía Cristian. Y tengo que ligarlo, pueblo hondureño, porque lo va a hacer el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Va a empezar a consultarle al pueblo. Lo dijo ayer en la instalación de la 4ª y última legislatura. Bueno, si se está oponiendo la oposición a aprobar leyes en pro del pueblo hondureño, entonces vamos a consultarle al pueblo. Tenemos que ver con lupa lo que va a suceder en el país en los próximos días, porque consultarle al pueblo es muy importante, y ya lo vemos como en Bielorrusia, lo vemos también en otros países, sucede en China, sucede en Rusia, sucede en Venezuela, y hoy vemos las potencias que son. Una opinión también personal, ¿verdad? Ilustrando al pueblo y ayudando a educar.